¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Hola, ¿qué tal? Estamos dando inicio al último bloque de este segundo encuentro de directivos de centros educativos de nuestro país. Y bueno, ya en Salto estamos viendo a la colega que va a participar de lo que comienza ahora, que es un conversatorio entre directivos de diferentes subsistemas, y van a estar moderados por Darío Zarauza, que está acá con nosotros. Darío, sacate por favor, presentate. Mostrate. Bueno, buenas tardes a todos. Caras conocidas por ahí. Bueno, nos saludaremos más tarde. A continuación del conversatorio vamos a tener una mesa redonda con 3 socias de ADIESPU, directoras que ya no están en ejercicio, pero con una vasta trayectoria, sólida formación y mucho para aportarnos. Y finalmente vamos a cerrar hoy con la ponencia desde Argentina de Bernardo Blechmar. ¿Sí? Bien. A través del chat pueden acercar preguntas, sobre todo para la mesa redonda, ¿verdad? El conversatorio va a ser un intercambio entre directivos de diferentes subsistemas. Bueno, sin más, Felipe, Marianela y yo nos retiramos, lo dejamos con Darío y vamos a dar ingreso a los integrantes, participantes del conversatorio. Bien, hacemos el intercambio. Bueno, bienvenidos. Bueno, conocemos en vivo, allá está la sala de Salto. En Salto está la compañera directora de Educación y Primaria. ¿Estamos bien con el distanciamiento? ¿Sí? ¿Con la vecina? Sí, estamos. Creo que estamos bien de. Bien, María José Méndez está conectada. María José Méndez está conectada. Ya María. Buenas tardes a todos. Perfecto. Graciela Lemes, Patricia Barragán. Bien, nos estamos conociendo. Bueno, nos estamos organizando un poquito acá. Los compañeros y las compañeras están ingresando. Les pido. Estamos viendo en este momento a los compañeros de Salto, o sea que tenemos un feedback ahí cercano. Preguntarles si nos escuchan bien. ¿La voz está bien? ¿Nos escuchan bien? ¿La proyección? ¿Sí? Perfecto. Bien. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a quienes nos están mirando, también por las vías, por las diferentes vías en las que estamos saliendo. Y bueno, les damos la bienvenida a este bloque dentro del segundo encuentro de directivos de centros educativos. Son 2 jornadas, ayer fue la primera, la inaugural. Hoy es la segunda y última. Mi nombre es Darío Zarauza y estaré moderando el conversatorio Gestionar Centros Educativos en Situación de Pandemia. No tengo mejores invitados que ustedes para charlar sobre estas cosas. Desde el 13 de marzo, motivados por la emergencia sanitaria, los centros educativos han pasado por diferentes etapas. ¿Qué ha significado esto? ¿Cuál ha sido la experiencia? ¿Y cuáles han sido los aprendizajes? Si es que podemos hablar de ellos. Yo en este momento me quité el barbijo, pero también cuando los compañeros estén hablando yo me lo vuelvo a poner, ¿sí? Para conversar sobre estos temas y bueno, enriquecer la mirada también, vienen todos de diferentes subsistemas y realidades. Nos acompañan María José Méndez, directora de la Escuela 120 de Salto. María José, está por ahí, ya te vimos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, bienvenida.
Alejandro Gracias. López Viana, director del Polo Tecnológico del Cerro, perteneciente al Consejo de Educación Técnico Profesional. Bienvenido, Alejandro. Graciela Lemes, directora del Liceo 21 de Montevideo, vecina de esta sala donde estamos, en la UADA. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Bienvenida, Graciela. Patricia Barragán, directora del Instituto de Profesores Artigas, perteneciente al Consejo de Formación en Educación. Bienvenida, Patricia. Bueno, muchas gracias. Y Enrique Morrone, director general del Colegio Liceo Queen's School de Montevideo. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos. Muy agradecido también por poder participar de este encuentro. Tenemos algunas preguntas, algunas de ellas, podemos comenzar a adivinar o empezar a jugar con las respuestas. Algunas son enormes, pero bueno, vamos a intentar conversar también. La idea es que, yo pueda presentar estas preguntas, pero que también ustedes puedan conversar, puedan hacer preguntas. Los compañeros y las compañeras también que nos están mirando por streaming también lo pueden hacer. Bien, quiero comenzar con la compañera de Salto. Porque acá estamos en la zona metropolitana y por ahí tenemos algunas cosas en común, tal vez no tantas, pero quería preguntarle a María José, ¿qué pasó ese viernes 13 para los cabalistas, ese viernes 13 en el cual, se anuncia desde el gobierno la suspensión no suspensión, pero el cierre de los centros educativos? Y esto bien cortito, María José, pero ¿qué te quedó pendiente que tenías que hacer el lunes? ¿Qué quedaron en ese colectivo que iban a arrancar el lunes a primera hora? Bueno, buenas tardes nuevamente. Quedaron pendientes muchas cosas que siempre dejamos los directores en una escuela tan grande como la mía y de tiempo completo. La primera sensación fue de incertidumbre, muchísima, pero con dos objetivos claros que fue lo primero que se me planteó. Una, no perder el vínculo con los niños ni con las familias, y la otra fue preguntarme cómo podía sostener a ese colectivo docente que lo había dejado el viernes de una forma, compuesto por más de 22 docentes. El desafío era acompañarlos tanto a nivel profesional como humano, que me pareció que en ese momento era muy acertado, porque esa incertidumbre que me invadía a mí, yo suponía que también a ellos. Entonces me sentí como en la obligación de estar yo como monitoreando ese enorme barco, digamos. Fue eso básicamente lo que me pasó por la mente ese 13. María José, gracias por esto. Aprovecho también a preguntar, porque me parece que es una pregunta bien interesante, por ejemplo, para Patricia y para Graciela, porque ambas comparten algo. Además de ser directoras de centros educativos, cuentan con practicantes, una desde un lado y otra desde otro. Graciela tiene practicantes en su liceo porque es un centro que se encuentra, cercano a vías de transporte. Nos contaba previamente que, ella en su centro tiene practicantes y, Patricia está en un centro de formación docente en el cual, ya sabemos que la práctica es muy importante para los estudiantes. Brevemente, ¿fue una preocupación el 13? ¿Cómo hacemos con esta situación, con los practicantes, que es algo medular en su carrera? Para comenzar, creo que vamos a aclarar que hay una diferencia enorme entre las dos instituciones, que lo hablábamos la otra vez con Patricia y con los demás compañeros. El Liceo 21 está muy cerquita de la institución que gestiona Patricia. El Liceo 21 es un liceo pequeño, que tiene apenas 200 estudiantes. Puedo dejar a Patricia que mencione una diferencia bien particular con el Liceo 21. Una pequeña diferencia. Una pequeña diferencia, pero se lo voy a dejar que Patricia después en algún momento lo diga. Tenemos practicantes, y es una cosa bien interesante esto, tener practicantes, porque colaboran y lo integramos a esto de trabajar juntos, y a partir del 13 de marzo también trabajamos con ellos y compartimos con la compañera de Salto esto de la incertidumbre. Pero también fue algo bien interesante y como lo rescato y lo hemos conversado en otras oportunidades, fue algo bien positivo de trabajar con ellos. Así que bien lindo en integrarlos en el trabajo a partir del 13 de marzo.
Bueno, como decía la compañera, ¿no? La situación del IPA es distinta. Quiero decir, el 13 de marzo, un poco retomando la pregunta anterior, yo soy de tomarme las cosas con mucha calma, ¿no? Entonces nosotros el 13 de marzo no tuvimos que parar nada ni suspender nada, porque nosotros no habíamos comenzado, ¿tá? Las clases nuestras comenzaban el 16 de marzo, ¿tá? Entonces, realmente teníamos que ver cómo se iba a comenzar cuando se anunció el cierre de las... ¿me puedo sacar este momento? Sí, para hablar, por favor, les pido. Se anunció el cierre de las instituciones educativas. Ese fin de semana, bueno, ni hablar que no tuvimos fin de semana, que llegaron creo que fueron tres comunicaciones diferentes con órdenes contradictorias, porque se iban a enterar, las autoridades tomaban conocimiento de determinados cambios que a su vez los trasladaban a nosotros. La gente toda quería respuestas de todo tipo, respuestas que nosotros mismos no teníamos, entonces no podíamos ofrecer. La práctica en ese momento para nosotros no era un problema. Quiero decir, la práctica fue un problema después, a lo largo del año, pero en ese momento lo último, al menos es mi percepción, ¿no? Lo último de lo que nos teníamos que preocupar era de la práctica, porque nosotros, al no haber comenzado las clases, y con las dimensiones que tiene el IPA, la preocupación nuestra era poder empezar las clases, ¿entienden? O sea, poder poner en contacto a docentes con estudiantes, ¿tá? Para lo cual ni siquiera el sistema informático estaba preparado, porque no te arroja listas de estudiantes con datos como para contactarlos, ¿tá? Te arroja solo listas de estudiantes, ¿tá? Y a su vez está la ley de protección de datos de por medio, que tampoco la podíamos obviar. No es que pudiera salir a publicar en la página web los correos electrónicos de todo el mundo, ni nada por el estilo. Entonces la preocupación central nuestra en ese momento fue cómo íbamos a hacer para empezar el 16. Bien, me quedo con eso. ¿Y cuántos docentes aproximados hay en el IPA? El IPA tiene, el IPA es una macroinstitución, ¿verdad? El IPA tiene más de 6.500 alumnos, tiene docentes, un promedio de 500, nunca sabes el número exacto, porque en el IPA durante todas las semanas del año, hasta octubre, hay elecciones de horas, y eso hace que el movimiento del número de docentes sea permanente, pero ponele que entre docentes y funcionarios, más los tercerizados, que también de cierta forma hay que gestionar todo eso, ¿verdad? Estamos hablando de unos 600 funcionarios. Creo que es interesante también para manejar y hacernos una idea de los colectivos, el número de docentes de docentes y funcionarios. Pero ponele que docente vos digas un promedio de 500 y estudiantes más de 6.500, de 6.500 y 7.000. Esa era la gente que había que poner en contacto el lunes. Claro, docente, sí. O en esa primera semana por lo menos era lo que había que tratar de buscar la forma. Una con una flecha, docente, estudiante, ¿no? Qué desafío. ¿No? Ahí está. Bien, gracias Patricia. Bueno, preguntarles también con Enrique y con Alejandro también estuvimos dialogando previamente. Perdón, me voy a sacar esto. Bueno, Enrique, gestionás, no sé si es la palabra, o dirigís un colegio y liceo de unos 220 alumnos, nos decías, también de Montevideo. Enrique, también, más allá de que los desafíos son distintos, ¿qué pasó ese primer fin de semana? Bueno, recuerdo ese viernes, creo que a nadie se le va a olvidar fácilmente ese día. Quedamos todo el equipo de dirección y el tema fue empezar a establecer la comunicación con las familias a partir de ese momento. En nuestro caso habíamos ya comenzado la actividad, estábamos comenzando con las actividades extracurriculares en la semana del 16. Estábamos en un poquito mejor condiciones en cuanto al hecho de que teníamos todos los contactos en base de contactos de cada papá y cada mamá o familiar responsable de cada chico en los tres sectores. El colegio tiene inicial, primaria y secundaria. Y hubo que desarrollar estrategias específicas para cada sector. Bien, después vamos a conversar sobre las estrategias concretas que vos traías también en la conversación previa. ¿Qué hicieron, ¿no? Concretamente qué es lo que hicieron, pero bueno, quería como empezar con esto, ¿no? Con esas vivencias, esas primeras vivencias, esos recuerdos que ya parecen de la década pasada, pero en realidad es de la década pasada, el primer trimestre del 2020. Alejandro, ¿qué pasó por el Cerro? Bueno, había que aceptar la situación como era, o sea, había que adaptarse y adaptarse rápido.
Recuerdo, como decía la colega, que sábado y domingo fueron jornadas súper extensas de trabajo que se pasaron volando, porque uno cuando está sentado en su computadora, el tiempo pasa. Teníamos dificultades para acceder a los datos de los estudiantes. No tenemos, la gran matrícula nuestra son estudiantes terciarios y después de educación media, y la base de datos que teníamos de veeduría presentaba errores o no dialogaba con otro sistema que nos permitiera bajar de forma uniforme todos los correos electrónicos o las vías de contacto. La primera preocupación fue establecer contacto con los estudiantes y con los docentes, o sea, transmitir las novedades que teníamos dentro de esa incertidumbre tan grande que había y dejar bien en claro que se cerraba el centro, pero no el servicio. O sea, el servicio educativo iba a continuar de una forma nueva, de una forma diferente, que nos exigía mucha flexibilidad, mucho adaptarse a los cambios, y bueno, y por ese lado fue que empezamos a trabajar. Por suerte, este año se conformó un equipo fuerte de administración y de adscriptos que ayudó mucho en esa tarea de relevar datos, de confrontar datos, y nos permitió entre lunes y martes ya poder empezar a comunicarnos con todos y de forma eficiente. Y esa fue la base para todo el trabajo que se empezó a realizar después. Sabemos que nadie estaba esperando una pandemia a nivel mundial y nadie estaba preparado para ello, ninguno de nosotros. Pero, bueno, un tema que aparece en todos es el tema de, y lo estoy pensando yo, en realidad lo traigo y discutamos sobre ello, pero nuestras veedurías, nuestro sistema, bueno, está preparado, cambio la pregunta un poco, ¿no? ¿Qué deberíamos tener, ¿no?, para el 2021? Y ya me adelanto al futuro porque no es que quiera que termine este año, pero digamos, pensando ya, ¿no?, a través de esto que traen, que son los datos que no estaban, unir los docentes con los estudiantes, ¿qué preguntas deberíamos hacer desde los centros educativos, ustedes como líderes de los centros educativos? ¿Qué preguntas podemos hacer a las familias, ¿no?, también como para tener datos ya adelantarnos a eso? Yo creo que ya, por lo menos en el Consejo de Educación Técnico Profesional, ya se empezó a avanzar. Ya de por sí algo que resulta muy obvio se puede hacer hoy, que es bajar en un Excel toda la información de un grupo, o sea que simplemente copiar las direcciones de correo y comunicarnos con todo el grupo. Algo que parece tan sencillo en ese mes no era viable, había que bajar correo por correo. Eso ya se instrumentó. Pienso yo que se hizo pensando en lo que va a ser el año que viene, que por lo que podemos vislumbrar va a ser un año muy similar a simplemente que ya estamos preparados, o sea, sabemos a qué nos vamos a tener que atener. Creo que eso es importante. En el caso nuestro, que es una institución pequeña y eso realmente hace mucho más fácil un montón de cosas, ¿no? A diferencia de repente del caso de Patricia, eso. Nosotros nos hizo bastante accesible todo, teníamos bastante documentación, teníamos bastante acceso a la familia, igual hubo cosas que hubo que regularizar, y ese fin de semana, como decía Alejandro, hicimos toda una conexión a través de las adscriptas, del equipo multidisciplinario y te diría que el lunes o martes o miércoles ya teníamos como todo un pantallazo de los 200 alumnos y nos pusimos a trabajar. Igualmente en estos meses hicimos que todos esos pequeños fallas que no teníamos quizás un teléfono de contacto o eso, lo fuimos como poniendo en un drive y ya tenemos como todo más o menos cubierto. No quiere decir que no tengamos todavía, que si esto todavía no lo tenemos, este teléfono todavía, y tenemos más o menos todo más o menos visto. Pero creo que, quizás tengamos que tener en cuenta esas cosas, ¿no? Como decía el compañero, tener la base de datos pronto, obviamente las instituciones más grandes siempre es más difícil. Sí, estoy pensando por supuesto, cada vez que las instituciones más grandes se hace más complicado, pero esas son las cosas que tengamos que sacar como de mirar para que el próximo año nos agarre con las herramientas lo más pronto posible. Patricia, ¿y es posible en el IPA pensar esto o algo? Para el IPA hallado como institución no, porque el IPA concentra gran parte de su población estudiantil en primer año, ¿no? Las inscripciones para primer año no han sido, o sea, van a ser entre diciembre y febrero, como todos los años. Al menos esa es la información con la que contamos hasta el momento, pero sabemos que ahí va a haber miles de alumnos
probablemente, de los cuales en principio no es cuestión de organizar datos, sino que todavía no tenemos datos para organizar. Lo que nosotros entendemos que el Consejo de Formación en Educación va a tener que instrumentar es ajustar, configurar lo que sea que haya que hacer con el sistema informático para que cuando arroje listas de estudiantes, arroje, por ejemplo, una dirección de correo electrónico correspondiente a esos estudiantes. Lo otro que a mí se me ocurre en este momento, por ejemplo, sería solicitar a los docentes autorización para difundir su dirección de correo electrónico, o sea, un consentimiento para difundir, para no incurrir en ninguna violación de la protección de datos, ¿verdad? Para difundir a sus alumnos, llegado el momento, su correo electrónico. Porque este año lo que se dio es que yo veía hasta en los grupos de Facebook, esos extraoficiales que hay del IPA, ¿verdad? Profesores intentando encontrar a sus alumnos y alumnos intentando encontrar a los profesores. Eso fue como el mayor escollo, por lo menos el primer escollo gigante a salvar, ¿tá? Entonces, como no podemos adelantarnos y organizar y todo eso, estamos hablando de que hay grupos con más de 100 estudiantes, por ejemplo. Hay grupos chiquitos, muy chiquitos, como algunos grupos de didáctica que tienen muy pocos alumnos, ¿tá? Pero hay grupos muy grandes, ¿tá? De 149 estudiantes, por ejemplo, ¿tá? Entonces digo, como esos grupos generalmente son de primer año y esos datos todavía no contamos con ellos, tendremos que buscar la forma para que cuando esos alumnos se inscriban se pueda acceder a sus datos y se puedan o difundir los datos de los alumnos o poner a disposición de los alumnos los datos de los docentes. Bien. Bueno, Enrique, ustedes también ya tienen como una experiencia o tienen más aceitados estos mecanismos, porque es también una institución con otras características. ¿Qué puedes aportar también desde tu gestión? Desde la gestión, el otro condimento de todo esto, porque una cosa es lo que uno se puede hacer de toda esta artillería, el tema es la cultura también que exista del otro lado para poder establecer ese. Porque podés tener el correo electrónico de una familia que no abre nunca la casilla de correo. Entonces estás creyendo que te estás comunicando, estás llegando a alguien que está en silencio del otro lado y cuando no recibís respuesta, el otro sistema que sacamos en paralelo nosotros fue armar, tomamos dos estrategias buscando esto de la comunicación más eficaz. Justo ese 13 de marzo en la mañana la habíamos implementado. Y habíamos invitado a un papá delegado de cada clase y formamos una red de comunicación eficaz que se llamó Familias Queens, las familias del colegio, y teníamos a un papá delegado por cada grupo de la institución, desde inicial hasta secundaria. Y fue esa red la que ayudó muchísimo porque más allá de que teníamos las direcciones y teníamos los teléfonos celulares de todos los padres, armamos listas de difusión para cada clase y de esa forma o llegábamos por correo o llegábamos por WhatsApp y los socios estratégicos fundamentales fueron estos padres delegados que hacían red a su vez con los demás padres dentro de cada grupo. Eso facilitó enormemente la tarea, desde inicial hasta secundaria. Fue una medida muy eficaz que nos dio muchísimo éxito y que creo que es algo como para considerar y poder tal vez implementarlo en otras instituciones, porque fue una experiencia muy exitosa, sigue vigente hasta el momento, ¿no? Empezó por la emergencia, fue una práctica que creo que hace muy bien a la salud comunicacional de la institución instalada. Bien, me quedo con este concepto que me parece bien interesante, esta cosa de la otra parte, ¿no? De los estudiantes, del lado de los estudiantes, la comunidad, la familia, cómo tiene incorporado o no la comunicación con el centro. También recuerdo en unas reuniones con Alejandro que él comentaba también de parte de su colectivo, uno de los desafíos que había tenido como director con su colectivo era, colaborar en que puedan, por ejemplo, comunicarse, en que puedan adquirir herramientas digitales. Y antes, Alejandro, de esto que me parece interesante traerlo, quería preguntarle a María José. María José, vos levantame la mano cuando quieras también participar, pero quería preguntarte, porque la escuela tiene una tradición que ya lleva un par de años de mucha colaboración con el barrio. ¿Cómo esto que traen los compañeros, cómo lo vienen trabajando en la escuela? Sí, yo estaba pensando cuando los compañeros comentaban, primaria tiene un sistema que se llama el sistema Gurí, que en realidad tenemos los datos muy actualizados. De hecho, hace poquitas semanas se le dio la oportunidad a las familias de renovar esos datos. Entonces, al día lunes lo primero que hicimos
tuvo que ver con los grupos de difusión, con las familias, porque ya contábamos con esos datos. Entonces digo, eso ayudó muchísimo también. Y una de las cosas que se intentó en todo momento fue mantener una comunicación fluida, tanto con las familias como con el interno del colectivo, digamos. Para tener a esa comunidad no solo informada, se hicieron tutoriales, se trabajó en Crea2, un montón de estrategias, porque cada docente que conocía a su grupo, porque ya habíamos tenido 2 semanas, digamos, de conocimiento del grupo, implementaba estrategias singulares de acompañamiento e identificaba claramente a aquellas familias más vulnerables, digamos, y que precisaban de repente otro tipo de estrategias, ya sea material impreso o un grupo de WhatsApp. Ahí fuimos como cambiando y reflexionando sobre la marcha, digamos. Pero por suerte contábamos con un grupo de datos importante de la familia que nos ayudó muchísimo. Bien, Alejandro, te dejé también ahí con el tapaboca afuera. Pensando. No, un poco dentro de lo que fueron las estrategias, yo le llamo conectar talentos. ¿Qué pasa? Dentro del equipo docente hay docentes que tienen formación en entornos virtuales y otros que no, pero ni siquiera sabemos abrir un drive. Entonces, una de las estrategias que se instrumentaron fue empezar a vincular uno con otros y empezar a trabajar de forma colaborativa. De hecho, como decía la compañera, se generaron tutoriales caseros que ayudaron a muchos a poder trabajar, a poder trabajar en esa situación. Y fue una de las estrategias que se instrumentaron. La otra fue, hubieron varios momentos después de ese domingo, de ese primer lunes de pandemia. La primera comunicación fue, mantengamos el vínculo, mantengamos el contacto a cualquier costo. Y ahí aparecieron las redes sociales, aparecieron los WhatsApp, Facebook y demás. Después, con el recorrido de los tiempos, en la medida que CREA, que es la plataforma con la cual trabajamos en básica, el campus virtual, en terciario, estuvo habilitada, empezamos a ordenar el trabajo. Porque de alguna manera yo consideraba que era importante documentar lo que se estaba haciendo y generar evidencias de todo el trabajo que se estaba haciendo. Entonces, esa fue otra. Lo otro fue monitorear, primero confiar en los docentes, ¿sí? Una plena confianza en el profesionalismo y en el trabajo. Lo otro fue motivar y cada vez que había una nota de agradecimiento compartirla para generar ese trabajo. La otra palabra que yo usé mucho, que se las comentaba el otro día, fue la palabra empatía. Una situación inédita, una situación nueva, no sabemos cómo están los estudiantes, no sabemos cómo están los docentes, cada casa es un micromundo. Entonces, ser muy empáticos en la forma en que hablamos, en la forma que nos comunicamos, en el mensaje que transmitimos. Y después monitorear el proceso. Y dentro del monitoreo del proceso empezaron a saltar distintas alertas, o sea, grupos en los cuales los muchachos no se conectaban, no seguían las actividades, y eso activó que entregáramos equipos. Nosotros tenemos una cantidad X de tablets de Ceibal, les empezamos a entregar en préstamo. En plena pandemia empezamos a entregar tareas en mano, en el portón del predio, y cuando se habilitaron las tutorías empezamos a invitar, que esa es la otra palabra que yo usé mucho este tiempo, invitar al docente, invitar al estudiante a acercarse al centro. Y ahí fue cuando empezamos a mejorar muchísimo los porcentajes de seguimiento de los cursos. Entonces, en plena pandemia teníamos en media un 50 y pico % de chicos no vinculados, y cuando empezamos con las tutorías ese porcentaje bajó un 9%. O sea que la importancia del vínculo era fundamental. Y después lo otro, como decía recién, invitar es una situación laboral, hay que decirlo con sus propias palabras, que no está reglamentada. El docente está contratado para trabajar en forma presencial, esto es algo atípico, por más que hablemos de ética y hablemos de un montón de cosas, hay que apelar a esa voluntad, a esa ética, a ese profesionalismo del docente. No era un momento de bajar una orden o bajar una directiva vertical, o sea, había que acordar, que flexibilizar, que acompañar, y en ese sentido yo siempre decía, de esta situación tenemos que salir todos juntos y fortalecidos, y en ese sentido fue que se trabajó. Patricia, veo que estás haciendo un proceso ahí
si querés compartirlo. Muchas cosas. Y yo pensando también, ¿no? Porque creo que el desafío de Patricia en este centro educativo, con estas características únicas, bueno, en donde hay docentes muy formados, pero también que muchas veces, bueno, tienen como muy incorporados ciertas formas de hacer, ¿no? Entonces, Patricia, eso. Claro, yo iba siguiendo escuchando al compañero, ¿no? Y pensaba. O sea, nosotros también buscamos la estrategia de apoyarnos en los que saben, ¿no? Y para eso recurrimos al equipo de los DOT, de los docentes orientados en tecnología, para que primero los alumnos se contactaran con ellos y los docentes también, y ellos fueran creando los cursos en CREA, los docentes que jamás habían usado CREA, que jamás habían trabajado a distancia. El IPA, si bien tiene un nivel de docente que yo creo que, podría decirse en términos generales, que es de excelencia, ¿verdad? Hay muchos de esos docentes que no tienen, no saben manejar las nuevas tecnologías. Claro. Hay gente también muy mayor, no es solo una cuestión generacional, pero la cuestión generacional influye, así como también encontramos profesores muy mayores que sí se manejaron bárbaros con la tecnología y otros más jóvenes que no. Pero digo, o sea, como buscando una regularidad, vamos a decir así, nos encontramos con que muchos docentes, incluso también muchos estudiantes, en el IPA hay estudiantes, si bien son todos adultos, pero hay adultos de todas las edades, ¿tá? No sabían manejar las nuevas tecnologías. Entonces, el apoyo que nos brindaron los DOT fue fundamental. Ahora, pasaba que había días que los DOT contestaban todo el horario, todo el día, contestaban correos electrónicos, y al final del día tenían una cola de 1000 y algo de correos sin contestar. ¿Tá? Entonces, eso llevaba como que íbamos siempre trabajando con retardo, ¿no? Sí sirvió también formar, nosotros nos manejamos armando grupos de WhatsApp, o sea, con la dirección presente en todos ellos, o sea, la dirección y los DOEs, la dirección y la gente de apoyo y soporte, la dirección y la gente de gestión humana, porque también se trataba de no resentir la percepción de haberes por parte de los docentes, ¿no? Entonces, formar esos grupos, y ahí los DOEs, por ejemplo, que son lo que antes eran los adscriptos, ¿no? Bueno, como que asumieron el compromiso, por decirlo así. Entonces, bueno, trabajando mancomunadamente con dirección y con los DOTs y demás, así fue que se pudo ir sacando adelante, ¿no? Digo, pero lo pensaba porque era más o menos la línea esa de buscar quién sabe para apoyar a aquel que en realidad en ese sentido le faltan herramientas, ¿no? Claro. Enrique, morís por hablar. No, fue la misma experiencia también se dio, y creo que fue una de las grandes enseñanzas que nos dejó la experiencia esta, ¿no? El hecho de poder recurrir a aquellos que tenían mayor conocimiento de algunas áreas generó un clima de cooperación a nivel de toda la comunidad, que en el caso nuestro lo vimos incluso extendido a la comunidad de padres, de aquellos que empezaron a apoyar desde fuera de la institución la gestión para poder facilitar, y creo que fue una de las grandes, de las cosas más gratificantes que uno rescata de este año tan particular y tan desafiante, el haber visto que frente a esta situación que nos involucró a todos de forma tan imprevista, empezó a salir lo mejor de cada uno, y se descubrieron estos talentos, y se descubrió lo que decías tú, esa empatía que desde la institución se trató de transmitir, pero que la recibimos en general también de compañeros docentes que se ofrecieron para hacer cosas, y hasta padres que también se ofrecieron, y se generó esta búsqueda del bien común para tratar de facilitar los aprendizajes y tratar de ver, creo que con la proyección todos de que esto iba a ser algo más transitorio. La sensación ese 13 de marzo es que en mayo estábamos ya con todo. Ya nos habíamos olvidado. Bueno, voy a aprovechar esta reflexión tuya también, Enrique, y también quiero que María José nos cuente un poco, pero yo creo que hay una tendencia a nos olvidemos rápido, ¿no? de las cosas, porque bueno, ustedes están en la gestión, saben que el día a día se come, ¿no? Se come las grandes ideas, ¿no? Entonces, preguntarle a María José también desde la gestión de la Escuela 120, allí tienen una propuesta que se ha mantenido y ha crecido y ha mutado a lo largo de los años, pero hay una cultura,
que atraviesan, ¿no? Veo a Verdum allí afirmándolo, y también porque, bueno, desde su centro también pasa un poco esa misma situación. Pero, ¿cómo no perder estos aprendizajes, ¿no?, que han hecho ustedes en sus centros educativos? ¿Cómo no perderlos? Porque yo temo, y lo digo como una angustia existencial como docente, que nos olvidemos de estos aprendizajes y que nos olvidemos de todo lo que se ha innovado, creado, de lo que se ha adaptado, y volvamos a una etapa anterior, creo, en la cual el mundo docente está un poco cabizbajo, ¿no? Desde los medios, las noticias que aparecen son de que todo está mal, de que la educación está mal, ¿no? Es como era un discurso, al menos antes de la pandemia, era un discurso hasta aceptado, ¿no? ¿Cómo llenar la opinión pública también, la de las familias que envían a sus estudiantes a nuestros centros, la de nuestros estudiantes que van a nuestros centros todos los días, los docentes que están todos los días en los centros educativos, ustedes liderando centros educativos? ¿Cómo motivar? ¿Cómo atesorar lo que hemos aprendido este año? ¿Podemos aventurarnos a pensar o a tirar algunas ideas? María José, sé que es una pregunta enorme, haz lo que puedas. Los compañeros nombraron varias cosas que creo que se dieron en todos los centros educativos, más allá de si es secundaria o primaria, y tuvo que ver con cosas como la comunicación, el liderazgo distribuido, el trabajo colaborativo, el encontrar a aquellos docentes que eran fortalezas en la tecnología, por ejemplo, y tener esa empatía, y construir alianzas con otros compañeros para ayudar. Creo que ninguna institución va a ser la misma a partir de esta, y tiene que ver con aquello de la teoría, de innovar y de que las estructuras organizativas sean flexibles, que nosotros, los que estamos gestionando en este momento, seamos verdaderos líderes transformadores. Me parece que pasa por ahí. Y creo, yo lo veo como una gran oportunidad, digo, más allá de lo que hablábamos al principio de la incertidumbre. Creo que esta crisis nos va a ayudar a crecer enormemente, y ninguno de nosotros va a volver a ser el mismo gestor, digamos, porque hemos descubierto cosas y fortalezas en los colectivos que hay que potenciarlas. Creo que esto es un proceso que recién comienza y que hay que continuarlo. Esa es más o menos la idea que tengo a futuro, proyectando el año 2021. La incomodidad como oportunidad, ¿no? Exactamente. Pienso que hay algo ahí que debemos explorar y atesorar. Todos están afirmando con qué aprendizaje que tuvieron este año, ¿no? Aprendizaje como cortito, como decir, mira, esto está bueno mantenerlo, esto está bueno explorarlo, esto está bueno traerlo en algún momento para decir, esto lo logramos. ¿Con qué se queda cada uno? Lo primero que se le viene a la mente, ¿con qué se queda cada uno que fue, esto hizo una pequeña diferencia en el colectivo o en el centro educativo, con los estudiantes? En mi caso, la oportunidad de conocer todavía más a la comunidad educativa, padres, alumnos, docentes, y el apoyarme en la comunidad educativa. En el caso nuestro, creo que una de las cosas más importantes que rescatamos es la importancia del trabajo en educación emocional. Hicimos especial énfasis, además de, por supuesto, resaltar cuáles eran los contenidos a priorizar, dada la discontinuidad de la currícula, de la forma que se había planificado. El énfasis se puso en la contención emocional y lo vital que se constató que al trabajar esos aspectos, los aprendizajes se empezaron a aceitar de otra forma, y se pudo abordar gran parte de los contenidos programáticos desde la perspectiva de haber abordado primero esto sustancial que hace a la salud emocional de los involucrados. Y eso se puso en agenda de cada docente, desde inicial hasta secundaria, y creo que hizo una diferencia. Una de las áreas donde se manifiesta fue el área de lo que tiene que ver con evaluación, ¿no? La forma de empezar a trabajar con evaluación formativa
y no solo con el discurso de que estamos con evaluación formativa. Cuando no utilizamos notas, calificaciones numéricas, se notó otra forma de trabajar de parte de los docentes, que gran parte la perdimos cuando nos autorizaron nuevamente a utilizar calificación numérica. Esa es una presión personal mía, ¿no? Pero creo que habíamos dado unos pasitos y retrocedimos algunos casilleros en el sentido, todos, como comunidad, los propios chicos, los primeros, ¿no? Que habían llegado a decodificar la comunicación que el docente establecía, dándole un juicio evaluativo, formativo, y cuando vio la calificación, era un 7, ya no presto más atención, ya está, suficiente. O era un 6, o era un 5, ya lo empezó a mirar, no decodificando aquello que le estaba aportando el docente a través del juicio, sino nuevamente se encuadró en la celda del numerito. En la acreditación, más que en el aprendizaje. Exactamente. Y ahí creo que creo que nos prendió una luz que tal vez si la seguimos, creo que vamos a mejorar mucho la calidad educativa de lo que estamos intentando hacer. Me quiero quedar con una pregunta después para hacerte, pero quiero compartir como el paneo acá. A nosotros nos resulta mucho más difícil hacer ese seguimiento, ¿verdad? Ese monitoreo. Nos hemos encontrado con situaciones de, docentes que han hecho interpretaciones de la normativa que capaz que no es la que nosotros pretendíamos que se debía hacer y demás. Muchas cosas no te podés enterar en el tiempo real, sino que te enteras ahora con el cierre de curso. O sea, son dificultades adicionales que te las da el volumen, ¿verdad? La masificación. Pero digo, si hay algo que yo rescataría de este año como valioso, son ideas que ya sostenían, vamos a decir así, mi forma de entender la gestión, desde antes. Yo vengo de gestionar un instituto más chico, gestioné durante 17 años y pico un instituto de formación docente del interior del país, que era 10 veces más chico que el IPA en docentes y en estudiantes, en funcionarios, en todo. Pero yo igual ya tenía determinadas ideas sobre la forma de trabajar, que ahora no solo las mantuve, sino que las tuve que reforzar en este contexto de pandemia, y que a mí me parece que colaboraron, o sea, que sirvieron para que las cosas salieran mejor, ¿no? Por ejemplo, el no ceder nunca en la voluntad de mantener la comunicación, ¿tá? O sea, mantener siempre la comunicación, ¿tá? Y en ese mantener la comunicación está implícita también la transparencia, ¿verdad? O sea, información que tuviese el equipo director, información que tenían que tener los docentes y los estudiantes, ¿tá? O sea, se mandaba, nosotros tenemos problemas hasta para mandar mails, porque Gmail te topea la cantidad de mails. Nosotros podemos mandar un solo mail cada 24 horas, ¿tá? Un solo correo electrónico cada 24 horas para que pueda llegar a todos los docentes. Entonces tuvimos que pensar hasta cómo organizar eso, pero bueno, más allá de eso, si nosotros recibimos una información, todos los docentes recibían esa misma información y los estudiantes recibían esa misma información. Se potenció el uso de la página web, de las redes sociales, y todo eso, porque eso brinda tranquilidad. O sea, además de ser transparente, brinda cierta certeza, que me parece que es lo que más faltaba, ¿no? En un contexto de emergencia, lo que la gente quiere son certezas, alguna certeza. Entonces, cuando vos haces llegar la respuesta, cuando ves que no te estás guardando nada, que todo lo que sabés lo estás comunicando, que si llega algo nuevo lo vas a informar, bueno, me parece que eso fortalece. Y lo otro, al final, sería atender todas las situaciones, ¿tá? Aunque sean miles de situaciones, atenderlas de a una, pero hay que atender las situaciones, porque las personas, los docentes, los alumnos, los funcionarios, todos necesitan saberse escuchados y atendidos, ¿no? En la problemática que tienen para plantear. Entonces, me parece que haciendo eso, por más que te insume muchísimo tiempo, pero creo que como inversión, vamos a decir así, vale la pena. Eso. Alejandro, ¿querés compartir sobre esto? Sí. O, bueno, comparto totalmente lo que dice la directora. Una de las dificultades que tuvimos es que muchas veces la información nos llegaba por canales no oficiales, por el propio docente. Entonces había que decir, bueno, esperen, vamos a esperar a que nos llegue por el canal oficial, ahí lo vamos a leer, lo vamos a procesar y lo vamos a transmitir. Esa fue una dificultad. Pero comparto totalmente lo de responder. En el caso nuestro, es un centro chico también, tenemos 470 estudiantes y 110 docentes, y el equipo que conformamos respondía en tiempo real, y eso fue muy valorado, en tiempo real cada consulta y cada pregunta que se hacía. Y lo otro
que hace referencia a tu pregunta, retomo lo que decía la directora. Yo creo que esto fortaleció, muchas veces se habla de comunidad educativa, pero esto fortaleció realmente a la comunidad. Si bien a nivel público los docentes tienen que elegir horas y muchas veces no tienen la posibilidad de establecerse en un centro, nosotros es el tercer año que estamos funcionando y tenemos docentes que ya son reincidentes. Y esto generó un espíritu de comunidad y un espíritu de pertenencia. Y esta situación creo que lo potenció muchísimo. Y yo creo que en la medida que se genera ese sentimiento de pertenencia, de comunidad, después todo lo que viene después, cuando uno quiera plantear una innovación o cuando uno quiera plantear un trabajo de determinadas características, es más fácil. Es más fácil porque cada uno lo va a tomar como propio ese proyecto o esa innovación. Entonces, en ese sentido, creo que fue una oportunidad, a pesar de todo lo malo que pudimos haber tenido que vivir como personas, ¿no? Fue un tiempo de oportunidades, creo yo. Estoy recordando en algunos encuentros también con docentes o directores trabajando antes de la pandemia, ¿no? Una reflexión que nos venía mucho y ahí, en fin, lo hemos conversado con algunos colegas, que hasta una conversación del año pasado, ¿no? Del mundo pre-pandemia, que en general a los centros públicos, desde los centros públicos, y reconozco, tengo mi responsabilidad ahí, que convocamos a las familias, a la comunidad, a las familias, cuando algo pasó, ¿no? Ahí todos tenemos esa idea, ¿no? De, bueno, hay que ir al liceo, ¿no? O sea, yo como profesor de educación secundaria, no sé, cuando viene un padre a hablar porque lo convocamos, en general es desde el pasó algo, ¿no? Ya hay desde la familia hay un miedo hasta de ir porque ¿qué me va a decir? ¿Qué ¿no? hiciste? ¿Qué hiciste? Entonces eso, ¿no? También como traerlo, y este año nos dio una oportunidad, así como Enrique decía, fue una oportunidad la evaluación formativa, centrarnos ahí, o sea, dejar del discurso y hacerlo carne, ¿no? Creo que está eso también. Yo siento como docente, y acá estoy opinando, que es algo que me gustaría mantener, porque creo que este año hemos conseguido, tal vez obligados, tal vez, bueno, las circunstancias se dieron así, pero nos acercamos. Los docentes nos pudimos acercar a las familias. Pudimos hasta colaborar, mirá, está con algún problema acá, ayúdalo acá, ¿por qué no hacen esto juntos? O sea, se enriqueció el contacto, ¿no? Nosotros siempre decimos que nosotros de algún modo, más con esto, nos pudimos como meter en la casa de cada uno de los estudiantes, ¿no? Más todavía, porque nos vimos como obligados a, mandarle un WhatsApp a la familia, crear una lista de difusión, tuvimos que mandar un mensaje un domingo de tarde para ver si el chiquilín hacía el deber, o sea, nos tuvimos que meter en las casas de la familia. Tuvimos que saber si el papá estaba sin trabajo, si la mamá estaba en seguro de paro, si la abuela estaba enferma. Nos tuvimos que meter en cada uno de los hogares. Entonces, esto nos obligó a estar más en la mesa de cada uno, ¿no? Yo en el caso de nuestro liceo, por ejemplo, empezamos a partir del 13 de marzo a hacer las famosas entregas de canasta. Y hasta el día de hoy las seguimos haciendo. Todos los meses hacemos entregas de canasta. Y eso nos vimos obligados a hacerlo y qué bueno que nos vimos obligados a hacerlo, ¿no? Entonces yo siempre digo que hablamos en las reuniones previas, cuando hicimos entre todo aquello de las listas de las fortalezas y las debilidades, y yo decía, qué suerte que las listas de las fortalezas son mayor que las debilidades, ¿no? Nosotros decíamos que estas oportunidades que tuvimos este año, ¿no? Yo creo que el saldo es sumamente positivo en todo esto. Bien. ¿Cómo se evidenció esto que decís en el contenido de las reuniones de coordinación? Yo comparo lo que se debatió y se discutió en los espacios de coordinación en 2020 con respecto a lo que hacíamos hasta 2019 y un giro sustancial. Y creo que el eje pasó a ser justamente el chico, ¿no? De ese lugar, y no solamente el receptor de contenidos y la cobertura del programa. Creo que por suerte nos pudimos mover desde ese lugar y ocuparnos de las personas. Creo que ahí está la riqueza más grande de la crisis, ¿no? Esto de la sesión de crisis con éxito me parece que viene en gran medida por acá. En estos minutos que nos quedan, quería preguntarles sobre esto, ¿no? Sobre el bienestar de los colectivos que ustedes dirigen,
bueno, también el bienestar de ustedes, ¿no? Sé que la tensión y el estrés en los primeros meses, querramos decir que hoy estamos un poquito mejor, hoy estamos espectacular. Te diría que no. Pero esto, ¿no? Comenzamos a integrar más en las salas, y lo digo desde educación media al menos, hablar más de pedagogía, más de didáctica, y no tanto, bueno, sobre los problemas, ¿no? A mí me pasa también como docente en Montevideo, bueno, que muchas veces las coordinaciones terminan siendo más de índole administrativo, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿y cuándo hablamos de lo otro, ¿no? Pero bueno, eso. Recuerdo tenemos una experiencia también de una directora en un liceo público en Artigas, que también con estos problemas de no me funciona nada ya, ¿qué es lo que más funciona? Hagamos un vivo de Instagram, hicieron una coordinación a través de un Instagram del liceo, ¿no? Cómo hemos como roto moldes, ¿no? Y bueno, y no pasó nada negativo, sino que aprendimos, o sea, de hecho creo que todos salimos fortalecidos. Entonces quería preguntarle en estos últimos minutos para el futuro, ¿no? Para el 2021, bueno, ¿por dónde piensan ir en sus gestiones? También María José, vos levantá la mano, te digo, si querés arrancar o si arrancan los compañeros, esto es libre, pero también, ¿no? ¿Por dónde van a ser esos primeros pasos o qué piensan que podrían ser esos primeros pasos que van a dar en sus centros? Bueno, María José ya se sacó el estoy pensando porque había quedado con la compañera hoy lo que dijo sobre que realmente el maestro entró al hogar, digo, y eso no hay que perder, el tema de conocer realmente a los niños, tuvo que adecuarse y flexibilizar sus horarios, esperar que el papá llegara a la casa después de la zafra con el celular para poder hacer viable el acto pedagógico. Digo, ese tipo de cosas creo que hay que hacer una evaluación intracolectivo y el año que viene continuar con esas cosas. Digo, me quedé con lo que la compañera había dicho, por eso quedé pensando. Pero básicamente, y vuelvo a lo mismo que dije hoy, yo creo que fue una crisis que nos hizo crecer desde lo profesional, desde el marco teórico que manejábamos, y la comunicación fue bien importante en esto, porque hubo que desmenuzar muchas circulares, calmar ansiedades. Profesionalmente ya no son los mismos, el colectivo ya no es lo mismo, así que hay que sentarse a pensar y evaluar en conjunto qué de esos aprendizajes tenemos que sostener con el tiempo. Y creo que son muchísimos realmente. Bien. ¿Alguno quiere compartir sus proyecciones 2021, que están ahí a la vuelta de la esquina? No quiero ser aguafiestas. No, primero que me quedé con la idea, que no la quiero dejar pasar, que cada vez que ustedes refieren a las familias, por ejemplo, nosotros no tenemos vínculos como en las familias, claro. Pero sí nos pasó, porque nuestros estudiantes son adultos, ¿verdad? Pero lo que sí nos pasó es de establecer ese tipo de contacto más desde lo humano, más de sentarnos a ver qué necesidades tiene el otro y cómo podemos colaborar desde un lugar y otro, con el centro de estudiantes de la institución, por ejemplo. Entonces, los ayudamos a difundir encuestas que ellos pensaron para ver la situación, sobre relevar la falta de equipos, cómo poder solucionar eso, nosotros hacer las gestiones correspondientes, o sea, quiero decir, nos acercamos por ese lugar, o sea, entramos a la realidad de los estudiantes a través de los propios estudiantes organizados. La comunidad a la que pertenece. Exactamente. Y bueno, con respecto al año próximo, la idea nuestra primero que nada es, estamos convencidos de que esto no termina ahora, ¿verdad? O sea, que esto va a seguir. Y bueno, cuando llegó el momento del reintegro, de que nos tuvimos que reintegrar a los cursos, el Consejo de Formación en Educación solicitó a cada centro de formación docente una propuesta de reintegro, porque adecuada a su realidad.
para el IPA era absolutamente imposible traer a todos los alumnos a clase. Entonces nosotros pensamos hacer un retorno por ciclos. O sea, una semana se reintegraba cuarto año. Sí, creo que tenemos un problemita de retorno. Bueno, probemos ahora. No, creo que es Tenemos acá. un eco. Nos estamos escuchando y es muy difícil pensar y escucharse a la vez. Bueno, yo sigo. Bien. Pensamos que sería una propuesta de retorno por ciclos. Una semana se reintegraba cuarto año, la siguiente semana tercero, la siguiente segundo, y los demás iban dejando de venir, ¿no? Después 2 semanas para primera. Después empezaba nuevamente cuarto año. Eso hizo un número escaso de encuentros entre el retorno a la presencialidad, el retorno parcial a la presencialidad y el fin de cursos ahora. Y mientras tanto se mantenía la educación a distancia, ¿no? O sea, en simultáneo. Tratando de compatibilizar eso con los docentes convalidados, los alumnos convalidados y bueno, todo eso. Entonces digo, la idea nuestra, o sea, nosotros miramos eso que pusimos en práctica y funcionó. Con alguna falla, por supuesto, como todas las cosas, pero en términos generales funcionó. Entonces la idea nuestra es para 2021 ver qué pequeño ajuste se le puede hacer a esa propuesta y seguir implementándola. O sea, ir trabajando por ciclos en un régimen que sería semipresencial, por decirlo de alguna manera, o sea, con algunos encuentros durante el año y los demás a distancia, y bueno, y tratar de ajustar las cosas que fueron saliendo mal. Pero entendemos que ya tenemos docentes más formados al respecto, un equipo de trabajo ya organizado para trabajar de otra forma, por ejemplo, a través de los grupos, de la comunidad, que sirvió muchísimo, como decían los compañeros. En el caso nuestro, sí, que había como una especie de divorcio entre los distintos turnos del IPA, depende a qué hora ibas, la respuesta que recibía el usuario, por ejemplo, al estar todos conectados y en el mismo grupo se mejoró mucho eso, ¿no? Bueno, la idea es potenciar todo eso para el año que viene, ver qué es lo que nos falta mejorar y bueno, y continuar con esta propuesta que ya les digo, en general funcionó, ¿no? Perfecto. Bien, incorporando los aprendizajes del Incorporando 2021. nuevos aprendizajes, exacto. Bien, bueno, bien, y si les parece también, porque ya vamos cerrando el espacio, pero también que puedan esto, ¿no? Como incorporar a la pregunta anterior, ¿no? Esas proyecciones que por ahí tienen en su cabeza, tal vez no están escritas todavía ni acordadas con los colectivos, pero bueno, por dónde ir, ¿no? Como decía Patricia. Alejandro, cuando gustes y también sí, eso. Una de las tareas que tenemos planificada es, esperemos que nos dé el tiempo de acá a febrero, es evaluar este proceso en distintas dimensiones, para en base a eso proyectar lo que viene después, ver lo que se hizo bien, lo que se puede mejorar y demás. Y no quería terminar el cierre sin dejar de agradecer al equipo de trabajo que tenemos en el polo. Realmente fue un equipo que cada vez que se lo llamó respondió, no importando la hora del día, no importando los recursos, la gran mayoría fueron recursos propios, y eso es importante porque todos los docentes trabajaron con sus propios recursos. Es algo que a veces uno pierde de vista y hay que ponerlo en la mesa. Entonces, agradecer ese tipo de trabajo, que no fue solo el trabajo, sino también, como decía recién, pongo mi computadora, pongo mi laptop, pongo mi teléfono, pongo el costo del servicio de internet, que no es poca cosa. Entonces, hay que rescatar eso. Me quería quedar con esa reflexión. Sí, yo también lo mismo, por eso yo decía que una de las cosas que rescataba era el tema de la comunidad educativa o el equipo educativo, porque lo mismo, ¿no? Cuando hoy decíamos cómo empezó ese 13 de marzo, yo me acuerdo que, bueno, cerró el liceo y las escritas decían, no, pero espera que tengo que sacar mis cuadernos, necesito llevar mis cuadernos, porque yo tengo toda la información, porque si bien hay muchas cosas que por ahí la información está en el portal, es cierto que todavía hoy en día uno usa, ¿no?, sus papeles y las escritas como desesperadas se tienen que llevar sus cuadernos y bueno, y todo lo hacíamos o muchas de las cosas desde nuestra casa y ahí, como dice Alejandro, ¿no?, mucho sobre todo de personal de docencia indirecta y también los docentes ponían su tiempo libre, como comentamos el otro día, el tiempo de su familia, sus celulares. Y entonces por ello creo que tenemos que rescatar eso, ¿no? Y yo creo que si nosotros, por más que seamos líderes pedagógicos, no hubiéramos podido hacer nada si no estaba toda la otra gente apoyándonos, ¿no?
docentes y la confianza de los padres que apostaron a que todo esto se podía hacer porque confiaron en nosotros, y los chiquillos que también confiaron en que podíamos salir adelante. Por eso yo insisto en que esto de que la comunidad educativa lo pudimos hacer porque había mucha gente que confió que esto era posible. Eso me parece que es sumamente positivo, y que el año que viene tendremos otras cosas para enfrentar, pero seguramente nos va a agarrar con mucho más herramientas, ¿no? Me parece que vamos a estar como mucho más fortalecidos y ya no nos van a sorprender algunas cosas. Enfrentaremos otras, pero seguro que nos va a agarrar mucho más fuerte que lo que nos agarró el 13 más. Sí, yo creo que coincido plenamente, ¿no? Este tema de lo que cada uno puso desde su lugar en forma anónima fue lo que logró este impacto en el colectivo. Y me parece que rescato de todo esto, en línea con lo que había expresado anteriormente, la importancia y la dimensión comunitaria de la institución educativa, ¿no? Tanto énfasis que estamos acostumbrados a darle a la dimensión pedagógica y creer que la institución existe exclusivamente por ese motivo. Creo que esta crisis nos ayuda a dimensionar que tiene tanto peso lo pedagógico como lo comunitario. Y cuando hablo de comunitario estoy hablando de toda la comunidad. No solamente, en el caso de quienes estamos con inicial, primaria y secundaria, esa comunidad la integran las familias, pero el ejemplo del IPA, el trabajar con el CEIPA, me parece un ejemplo excelente de cómo la comunidad que hace red para que se pueda gestionar más adecuadamente y poder ser más eficaces en lo que está intentando hacer, para que los aprendizajes se puedan dar, y cómo el impacto que tiene incluso en lo pedagógico, que esa dimensión pedagógica a veces sobredimensionada. Este año tuvimos que jerarquizar contenido, porque cuando volvimos a la presencialidad estaba todo este programa, se dio la tercera parte, ¿qué vamos a dar de lo que queda? Se jerarquizó y nadie está perdiendo nada sustancial, porque lo que hemos dado ha sido justamente esa cosa de poder priorizar y entender que hay otras cosas más importantes que los contenidos. Creo que es desde lo formativo, es una de las grandes enseñanzas que creo que nos deja la pandemia. Pensar que el estudiante en realidad, no es solo un año, sino pensar en el estudiante en todo lo que aprende a lo largo de su trayecto. Totalmente de acuerdo, y sí coincido contigo en que nadie, y con la compañera, nadie logra nada solo, ¿verdad? Siempre trabajar con el otro, con los otros, te va a dar mejores resultados, ¿no? Sin dudas. María José Méndez, desde Salto, Alejandro López Viana, desde el Polo Tecnológico del Cerro, Graciela Lemes, desde el Liceo 21 de Montevideo, Patricia Barragán, desde el Instituto de Profesores Artigas, Montevideo también, y Enrique Morrone, desde el Colegio y Liceo Queen School de Montevideo también. Muchísimas gracias a todas y todos, realmente un placer haber compartido esta charla, y seguiremos conversando por allí. Muchas gracias. Nosotros hacemos un cortecito de unos minutos. Muchas gracias. Gracias. Hacemos un cortecito de 5 minutos y pasamos a otro bloque. Gracias a todas y a todos por estar acá y haber compartido este espacio que nos demuestra la riqueza que hay en el intercambio y todo lo que tenemos en común como directivos, aún de centros educativos tan distintos, y la importancia de generar estos espacios de intercambio entre nosotros. Que deberían ser mucho mayores, así que esperamos construirlos juntos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Un placer. Cortamos unos minutitos y ya estamos de vuelta.